El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. El Uroboros, fuerza que crea y regenera el universo. Aquí está la transformación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz noche de jueves, noche de El Uroboros Radio. Mi nombre es Vane Akyu y bueno, pues llegando apenas a la estación, tardísimo, porque el tráfico de verdad que está de pesadilla. Es más horrible que Drácula seguramente, o sea, porque en serio, o sea, la naturaleza al menos, ¿no? Cuando es su naturaleza, pues se entiende. Pero créanme que ya estar en la Ciudad de México es una verdadera pesadilla. Se está haciendo más de 2 horas de camino de un lugar a otro. Y eso, por supuesto, pues genera estrés, agobio, cortisol, retrasos, ¿no? Un sinfín de cosas que, bueno, pues platicaba justamente con nuestro invitado que ya está aquí. Por cierto, le dije, oye, pues ya mejor ya entra, ¿no? Porque ya es un poquito tarde, ¿eh? Que pues ya está esta ciudad al borde del colapso. Eso me queda clarísimo y bueno, no me voy a entretener muchísimo en ello, pero si ustedes no tienen a qué salir, o sea, de verdad, no salgan, mejor quédense en casa. Si pueden hacer las actividades desde su hogar, pues no tienen nada que ir a la calle, no vayan, o sea, va a ser una pesadilla, de verdad, de tráfico de N horas, terrible, pero bueno, vamos entonces a empezar nuestro programa y ya está con nosotros nuestro súper invitado, que el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a Liam Corleone. Hola, ¿cómo estás, Vane? Gracias por la invitación, que es un honor estar aquí en el Uroboros Radio, de los programas más prolíficos de Vive Radio. Ay, siempre. Qué lindo, súper, muchísimas gracias. Oigan, y es que deben de saber que Liam, aparte de ser actor, ¿no? Pues es un investigador acerca de la novela de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Pero además tenemos ya como muchísimos años de conocernos, porque él también tiene un programa aquí en Vive Radio. Entonces, pues bueno, si quieres platicar un poquito, mi querido Liam, acerca de lo que haces de manera como muy general para que la gente sepa cómo es que llegas también a investigar sobre esta novela, porque al final del día, bueno, mucha gente puede hablar de Drácula y más ahora que está pues un poquito como de moda, ¿no? Porque está en el cine la película. Si ustedes no la han visto, vayan y vean para que comparen lo que vamos a platicar el día de hoy y sepan de qué se les está hablando. Pero platícanos un poco, por favor, Liam, ¿cómo es que inicias en todo este mundo, en toda esta investigación y en toda esta pasión que tienes? Porque justamente eso es lo importante de estar aquí, el que nos puedas compartir tu investigación. Pero ¿cómo surge todo esto? Efectivamente, Vane, pues sí, tenemos el programa de Rock and World Station aquí en Vive Radio, con el buen Mario también asistiéndonos aquí en la estación de Vive Radio. Y bueno, pues aquí es donde tuve el gusto de conocer a Van, de las mejores locutoras que yo he conocido aquí en esta estación, muy enfocada, muy apasionada de su tema. Siempre es padrísimo ver cómo siempre tienes esta aura alrededor tuyo, así de lo que te gusta, de todas estas cuestiones holísticas y de los Wicca y todas estas cosas. Pues la verdad es muy padre. Y pues te agradezco que me hayas invitado a hablar aquí de lo que nos apasiona a nosotros, que es Drácula de Bram Stoker. Yo soy actor egresado del Colegio de Teatro de la UNAM.
Y bueno, pues estando en el ámbito del teatro, pues me tocó trabajar por allá de 2000, ahora verás, de 2011, me tocó trabajar con unos compañeros llamados Abraham Feria y Gonzalo Blanco. Ambos son profesores de la UNAM. Más Gonzalo, de hecho fue maestro mío de actuación, Gonzalo, a quien le mando un gran saludo, súper maestro él. Me tocó trabajar con él. De hecho, él es el que me manda a llamar para una obra de teatro. Yo andaba en Puerto Rico haciendo teatro y me contactó y me dijo, oye, Liam, ¿andas por acá en México? Le digo, mira, estoy por regresar, pero todavía no. Así que si me das una chancita, con todo gusto yo estoy en la obra. ¿Es una obra o qué onda? Sí, es para un montaje, me hizo un montaje de teatro. Y se llamaba El fantasma del Hotel Alsace. Ese montaje lo escribió un señor llamado Vicente Quirarte, quien fuera cronista de esta ciudad de México. Es un doctor en letras muy reconocido. Y es gran autoridad de literatura gótica en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues él es como que lleva la cosa de Drácula aquí. Él incluso hace prólogos para las publicaciones de Porrúa de la misma novela de Bram Stoker. Entonces, es un tipo que sabe mucho, que es un gran letrado y que se ha pues sumergido en todo lo que es la cosmogonía de Drácula. Y ahí hicimos dirigida por Abraham Feria, esta obra de teatro, y ahí me toca hacer el papel a mí de Bram Stoker, que va a visitar a Oscar Wilde en sus últimos días de vida, ¿no? Wow. Y tiene una escena brutal al final. Y luego, después de ese montaje, el mismo Abraham Feria monta ahora una obra de teatro llamada El hombre que fue Drácula, que es de Roberto Coria, otro también gran draculista aquí mexicano, alumno de Vicente Quirarte. Ok. Entonces, esta obra de teatro platica cómo escribe Bram Stoker la novela de Drácula en el Teatro Lyceum, allá en Londres, Inglaterra, en los finales del siglo XIX, cuando es la plena época victoriana en Inglaterra, en Londres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde me toca volver a interpretar a Bram Stoker, tanto en la primera obra de lo de Oscar Wilde, como en la siguiente obra de ya platicarla, cómo es que crean la novela. Y ahí es donde a mí me agarra Bram y ya no me deja ir. Ok, sí, me imagino, sí, ¿no? Sí, ya. Me dice, no, ya, aquí te quedas para siempre. Y es de ahí que nos empieza a interesar la profundización de lo que es la novela, justamente la novela que escribe Bram. Evidentemente las películas son un apéndice que Hollywood instituye y que, bueno, pues se ha vuelto viral y la gente la conoce al vampiro mediante el escaparate del cine, pero en realidad la novela es lo que es lo oficial, es la historia oficial que Bram Stoker escribe en Londres, Inglaterra, a finales del siglo XIX. Así es, y bueno, pues al final del día, como todas estas películas que de pronto toma Hollywood, ¿no? Que les encanta de pronto meterle ya su cuchara, y a veces no se sabe si le hizo un bien o le hizo un daño, porque al final del día, pues por supuesto, la mayoría de la gente, pues no suele leer como tal las novelas, o sea, es mucho más fácil ver una película, es mucho más fácil, porque además no nos lleva a razonar demasiado, ¿no? O sea, es como me siento y ahí me ponen todo y yo solo lo digiero, y si lo digiero y si no, pues ni le entendía la peli siquiera, ¿no? Pero realmente las novelas como tal, pues es lo que plasma precisamente la intención real de un autor al poner un personaje además tan complejo como lo es Drácula, porque nosotros vemos a un Drácula y sí, mucha gente pues se espanta, o mucha gente, claro, que piensa en este ser, ¿no? Este muerto, o no, más bien no muerto, ¿no? Un muerto viviente o como sea, que pues consume sangre humana, ¿no? Para poder vivir, para poder existir. Pero eso implica muchas cosas, o sea, no es nada más el depredar, sino es todo lo que hay detrás, y justamente pues este personaje de Drácula, que de alguna manera pues también es como un poco incomprendido, pero me parece que en las películas queda también un poquito como corto, ¿no? De su verdadera esencia, ¿cierto? Justo queda bastante corto, y qué bueno que dices esto de incomprendido, porque podría los primeros capítulos de la novela tomarse como, ay, es que el conde sí es un anciano pobre, se le nota el cansancio, él quiere, ¿no? Pero evidentemente no sabemos hasta que ya
avanzamos más en las páginas, nos damos cuenta que no, que es una entidad completamente 100% maligna, que lo único que quiere es adueñarse de la especie humana y hacer un control global de ella con su legión de no muertos. Es lo que quiere el vampiro como tal. Y funge como una alegoría justamente del mal y nos retrata lo que podríamos estar viviendo todo el tiempo en este mundo. Como a cada rato, en todo momento nos enfrentamos contra alegorías del mal que nos quieren controlar, que nos quieren imponer sus ideologías, y eso es un Drácula, eso es lo que sería. Y de antemano creo yo, y yo llevo muy poco en realidad de estudiar y de investigar esta novela de Drácula, pero en este poco tiempo me he encontrado con eso, justamente que Bram Stoker deja encriptado. Justamente digo, hay muchas cosas que la envuelven, muchos aderezos que la de alguna manera la revisten, y que los han investigado a lo largo de los años muchas personas. David J. Skal es uno de ellos, que es un gran draculista a lo largo de la historia, que falleció el año pasado. Pero yo creo que cada quien encuentra como esta visión de lo que nos quiere decir Bram Stoker, y encriptado deja Bram Stoker, que es uno de los grandes manuales de cómo funciona el mundo. Ok. Oye, a ver, platícanos un poquito para ir por partes, ¿no? Ajá. Bram Stoker, ¿cómo es que genera este personaje? O sea, ¿cuál es su visión? ¿Quién fue Bram Stoker? Bram Stoker fue un irlandés que nació en 1846 en Clontarf, que es un pequeño barrio del norte de Dublín, en Irlanda. Él es hijo de Charlotte Matilda Thorne Blake de Stoker y de un señor que se llama Abraham Stoker. Ellos son sus padres, y bueno, pues es un niño que durante los primeros 7 años de su vida está enfermo. Tiene una enfermedad muy rara que nadie, incluso a la fecha, no se sabe detectar qué era. Simplemente se la pasaba en cama todo el tiempo. Y en esos 7 años de su vida, cuando empezó a adquirir un poco de conciencia, pues su madre lo intentaba distraer con muchas cosas, como por ejemplo historias de terror. Tú bien sabes, Vane, que en Irlanda la cultura celta, bueno, pues es algo muy, muy arraigado a la cultura de Irlanda. Y bueno, pues la mamá de Bram Stoker sabía mucho de esa cultura, era una señora muy letrada. Le encantaba saber muchas cosas y le gustaba mucho la cuestión de las hadas, de la mitología, de todo lo que es Irlanda. Entonces ella le contaba historias de terror a Bram cuando era niño. Y Bram imagínate un niño de 5 años oyendo, ¿no? De monstruos, de hadas, de cosas raras, del por qué el Halloween, de por qué todas estas creencias que se tenían en esa Europa del Norte, ¿no? Y pues Bram crece con esa ideología. Después, a los 7 años, ya se cura Bram, milagrosamente. Y él ya hace su vida normal, va al colegio, crece, y él quiere ser escritor. Se encuentra con el teatro porque su papá lo lleva al teatro desde muy chiquito, y el teatro le llama mucho la atención. Y tiene la inquietud de escribir, de hacer reseñas, de compartir sus pensares de lo que él ve, ¿no? Entonces, en el Trinity College de Dublín, que es donde estudia, que por cierto ahí es donde conoce a Oscar Wilde y se hacen grandes amigos, bueno, pues desarrolla toda esta habilidad de saber expresarse en las letras. Y llega a trabajar, bueno, estuvo trabajando en el castillo de Dublín un rato, que es un lugar donde impera la cuestión política de aquellas épocas en Irlanda, y que su padre le consigue entrar ahí, ¿no? Y luego también en sus múltiples trabajos se encuentra trabajo en periódicos. Y en uno de los periódicos la consigna era hacer reseñas de teatro. En algún momento una compañía de teatro de Londres va a Dublín a presentar una obra de teatro, un Hamlet de William Shakespeare, y bueno, pues él va a hacer su trabajo y hace la reseña de esa obra, y elogia mucho al actor principal, a Sir Henry Irving. Sir Henry Irving es la figura central de todo esto, porque es el que luego le da trabajo a Bram Stoker en Londres, Inglaterra, porque evidentemente lee la reseña en el periódico de Bram Stoker y dice, ¿quién escribió esto? No, pues un señor de ahí de un periódico. A ver, mándenmelo traer. Y se lo llevan, él es el señor que escribió. Y le dice, oye, gracias
por decir todo lo que dices de aquí de mí. Y sí, pues Bram Stoker se descuece en elogios a Henry Irving y se lo lleva a trabajar al Teatro Lyceum en Londres, que es uno de los teatros más prestigiosos en esa época victoriana del teatro, en Londres. Y lo pone a trabajar como su brazo derecho. Y ahí es donde conoce él muchas personas del ámbito artístico, del ámbito mundial, del ámbito cultural mundial. Llega en una ocasión un señor llamado Armenius Bunbury, que es un orientalista muy, muy reconocido. Tú investigas de Armenius Bunbury, es una persona impresionante, así que sabe, así lo que no tienes idea que sepa, ¿no? Impresionante. Y él le habla de Vlad el Empalador. Okay. Él le habla de Vlad Tepes, el verdadero Drácula, el príncipe valaco que existió en la Edad Media entre 1436 y 1476, más o menos, es la época que vivió Vlad el Empalador. ¿En dónde vivió? Él vivía en lo que hoy se conoce como Rumania, ya, pero en aquellos tiempos eran las colindancias de Transilvania, Valaquia y Moldavia. Esos eran como los territorios en donde se movía Vlad Tepes, Vlad III, hijo de un señor que se llamaba Vlad II, evidentemente, pero le decían el dragón, o le decían Dracul, porque al papá, porque pertenecía a una orden que se dedicaba a defender el cristianismo en la zona, y era la Orden del Dragón, pero a él, en Valaquia, le decían Dracul. O sea, al papá era el que pertenecía a esta orden, a la Orden del Dragón, ¿no? Y ellos se encargaban de defender el cristianismo en la época. Sí. Y entonces, de alguna manera, eso lleva también a que cometa algunos asesinatos, me pues imagino, sí. Y que sea parte también como de ritos que hacían, probablemente. Sí, de hecho, Vlad Dracul era muy conocido justamente porque era una persona que intentaba de alguna manera pues preservar como la buenaventura en el territorio de Valaquia, ¿no? Pero tenía muchos problemas con los ricos de la zona, con los famosos boyardos. Nunca tuvieron afinidades en cuanto a ideologías y de alguna manera pues eso lo tomaban los turcos otomanos, que era el imperio que estaba como muy poderoso en ese entonces. Entonces intentaban invadir esas tierras y Vlad II Dracul intentaba hacer pactos con el Imperio Otomano. Y en algunos de esos pactos fue, bueno, está bien, no vamos a invadir tus tierras, pero danos algo a cambio. Y les daba a sus hijos, les dio a sus hijos. A dos de sus hijos, a Vlad III. Exactamente. A Vlad III y a Raduel Hermoso, que eran hermanos. Eran hermanos y eran hijos, pero de diferentes señoras. Se dice que la mamá de Vlad era una señora que se llamaba Shnaghnea de Moldavia. Shnaghnea de Moldavia, una mujer que conoció Vlad II y con la cual tuvo más hijos, además de otros que tuvo Vlad II, ¿no? Y esos hijos que estuvieron con los turcos se encargaron de estar aprendiendo todo lo que era la cultura turca. Ya después regresaron a Valaquia, pero Vlad tenía esta como sensación de defender su territorio ante toda esta cuestión de los turcos y además de los boyardos. Pasa una situación en donde matan al papá de Vlad III, lo matan los boyardos de manera muy terrible, y ahí es donde él se le enciende esta sensación de venganza forever, claro, ¿no? Y se logra adueñar del Principado de Valaquia durante 3 periodos distintos. Y es por eso que se vuelve muy sanguinario defendiendo el territorio, lo que hoy es Rumania. De hecho, en Rumania, tú vas ahorita a Rumania y te encuentras bustos de Vlad en cada esquina. Okay. Es como aquí un Miguel Hidalgo. Para ellos es como un Miguel Hidalgo, que es el defensor del territorio rumano. Incluso hay hasta un pueblito que se llama Vlad Tepes. Okay. Vlad Tepes, que era Vlad III, él en realidad se llamaba Vladislav Basarav, pero la gente lo conocía como Vlad III, el Empalador, o Vlad Drácula. Okay. Y se pone el Drácula porque Drácula en rumano quiere decir hijo del dragón. Ya, ok. Y es por eso que él es el único que podría ser Drácula, otro más no podría ser Drácula. Claro, porque el único hijo del dragón es él.
Claro, es el que viene de ese linaje, ¿no? Y el que además aprendió como todos estos, pues también estas enseñanzas de su padre y tiene esa misión como de la venganza, de defender. Por eso se vuelve el empalador, justamente. Por eso se vuelve porque es sanguinario, es frío, es de sangre fría. Muy terrible. Un tipo con una impresionante estrategia y una mente muy vivaz para la guerra. Pero sí tenía que ser, yo creo que se lo demarcaba su mismo destino, tenía que ser muy sanguinario, muy sanguinario. Hay creencias de Vlad el Empalador que están registradas en acervos culturales rumanos, en donde había cosas muy locas que hacían. Llegaban turcos a su corte y Vlad les decía, quítense el turbante, delante de mí se tienen que quitar el turbante. No, señor, no podemos porque es nuestra religión. Bueno, no se lo quieren quitar, está bien. Y le hacía así, y llegaban 3 cuates con unos clavos y unos martillos, y les clavaban el turbante a la cabeza. Dice, ¿cómo? Para que nunca se lo quiten. Ahí está. Ah, caray. De ese estilo era Vlad el Empalador. Ok. Todo bien. Entonces, este señor Armenius Banbury le habla a Bram Stoker de Vlad y le cuenta todas estas atrocidades. Y aparte le cuenta de las creencias que había en Europa del Este del vampirismo, de que había gente que sí salía de la tumba a atormentar familiares, incluso a beber de su sangre. Pero eran familiares, o sea que como una especie de seguirnos nutriendo de ese linaje o de esos vínculos de sangre, podría ser. Podría ser, pero en realidad ya cuando se supone que el vampiro, en cuanto te visita, por decir, te visita a ti un familiar que murió y de repente lo ves parado en la ventana y dices, pues usted se murió, ¿qué hace aquí? Sí, no, qué impacto, no me sería algo, gracias, ¿no? algo terrible, ¿no? Sí, no. Eso pasaba, supuestamente según cosas documentadas que se lograban obtener. Y entonces a partir de ahí empezaba un viaje para ese no muerto, ¿no? Ya venía a verte a ti, pero luego también necesitaba ver más gente, necesitaba vivir de la energía de los demás, y es por eso que empezaban a chupar sangre. Y las personas que sabían de esto, pues evidentemente los iban y los cazaban en el día, que era cuando dormían, ¿no? Y los tenían que matar con una estaca de madera enterrada en la tierra, que era una manera ritualística o de simbología que quería decir, tienes que regresar a tu origen, que es la tierra. Claro, como anclarlos a la tierra, ¿no? Como quédate donde perteneces, ¿no? Que es ese mundo. Exactamente, para Oye, que no te levantes más. Acabas de decir algo que me llama muchísimo la atención y por supuesto que es un tema que sin duda todos hemos escuchado y tiene que ver con los famosos vampiros energéticos. Tú ahorita dijiste justo, ¿no? Que estos muertos vivientes regresan para poder de alguna manera tomar la energía de ese linaje, de esa familia. Y es un poco similar ahora, bueno, no es que sea lo mismo, pues, pero al final del día esta idea de los vampiros energéticos que al final del día están buscando succionar energía, están buscando succionar de otros, ¿no? Como parte de esta, pues de su energía vital o cosas, ¿no? Que otros tengan, sí puede ser un referente, o sea, estos vampiros energéticos con relación a sus ancestros podrían ser estos vampiros pues que sí chupaban, absorbían la sangre como tal para tomar poder, fuerza y demás. No, nada más creo que sea un referente, sino creo que también hasta una variación, ¿no? Porque de alguna manera se escribía en esas épocas sobre la sangre mucho, porque la sangre era un elemento de más allá de que fuera el líquido vital para el cuerpo humano. Era también un elemento que demarcaba muchas pasiones, muchas creencias del alma, del espíritu. Y escribir sobre la sangre, bueno, pues te demarcaba todas estas posibilidades de expresión, ¿no? Se decía de los vampiros que chupaban sangre justo por eso, porque era la energía vital de las personas. Y de eso tenían que vivir. Yo me tengo que alimentar de tu energía. ¿Qué más energía puede haber en el cuerpo humano que la sangre? Que la sangre, claro. ¿no? Que cuando comes se genera nueva sangre, Tu corazón está
produciendo todas las plaquetas, glóbulos rojos, para que se cree este líquido vital del cuerpo. Entonces, evidentemente, si actualmente a lo mejor ya no escuchamos hablar de que alguien chupe la sangre de otro, pero sí oímos hablar de que te chupan la energía, ¿no? Así es, sí. Se dice, ¿no? Muchas veces se dicen que... Tremendo. Que está la cuestión de que hay personas de mayor edad que se involucran con jovencitos justamente por eso, para extraer, porque el joven tiene más energía que uno de mayor edad. Entonces se supone que hay, por ejemplo, es un tipo de vampirismo, ¿no? Claro. Y sí, justamente Bram Stoker aborda ese tema en su novela, evidentemente. Oye, entonces Bram Stoker sabe acerca de Vlad, el empalador, y empieza a investigarlo, empieza como a analizarlo, se fascina con ese personaje y empieza a hacer una investigación que va a ser la base de lo que hoy conocemos como el Drácula, ¿no? Es la base, digamos que es nada más como la cama en donde él empieza a depositar todos los elementos que van a revestir al personaje. Evidentemente, Vlad el Empalador, como lo conocemos como un guerrillero de la Edad Media que defendió su territorio y que era sanguinario y empalaba turcos y empalaba boyardos, ¿no? Pues evidentemente ya cuando lo leemos en el libro, evidentemente ya no vemos a ese de aquella época. Es una transformación que él sufre cuando ya es un ser de 400 años de estar viviendo. Entonces evidentemente ya no es el príncipe Vlad, ahora es el conde Drácula. Una personalidad que evidentemente mutó con los años y ya dejó de ser aquel guerrillero defensor Vlad y ahora es el conde Drácula, nada más. Y evidentemente Bram Stoker lo que hace es atribuirle otra personalidad, justamente la personalidad de su jefe, Henry Irving, el actor que te acabo de mencionar. Okay. A él, o sea, a esta cama de Vlad que tenemos, le pone encima la personalidad de Irving. Porque Irving era muy así, era un tipo muy tirano, muy tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y no sé qué. Era un tipo de teatro, era alguien hecho en el teatro, que era muy así, muy tirano todo el tiempo, muy mandamás, muy el jefe, típico jefe que te está jodiendo la vida, ¿no? Sí, qué horror, que te enchincha. Y justamente pues a él lo tenía todo el tiempo metido en el teatro, arreglando todo lo que tiene que arreglar una persona de teatro. Imagínate, vestuarios, escenografía, giras, stage, o sea, todo. Y Bram Stoker así se encargaba de todo eso. Y aparte se daba tiempo, después de todo eso, para ir y escribir Drácula. Y aparte, ¿qué novela escribe? O claro, sea, si no es cualquier cosa. Sí. Entonces es Henry Irving incrustado en esta personalidad o en esta cama, digámoslo así, o en este basamento de lo que Bram Stoker ve en el príncipe Vlad el Empalador. Okay. Simplemente le sirve como la base, aunque tenemos que decirlo, es Vlad, aunque ya esté transformado en otra entidad. Por eso vemos a un personaje que ya es una amalgama, por así decirlo, y que al final del día está abrevando o tiene características como muy particulares, como muy específicas, porque este personaje, por supuesto, de Drácula, además, nos habla de un sujeto que además es un hombre culto, es un hombre encantador, o sea, es un hombre, no es como cualquier hijo de vecino o cualquier malandrín que te encuentras en la esquina, o sea, estamos hablando de un hombre exquisito, ¿no? Con un gusto refinado, con características, pues, de una persona, pues, de cierto nivel socioeconómico, además es un conde, por supuesto, eso le da un título, le da un linaje, que también le permite hacer ciertas cosas, y tener cierto poder, ¿cierto? Bram Stoker no lo menciona como tal en la novela, como tal, una progresión de marcada en el tiempo de cómo deviene a convertirse en este conde vampiro, pero sí te da ciertos aspectos para que tú los vayas descubriendo en el camino o te adentres a investigar, ¿no? De cómo se vuelve Drácula, cómo se vuelve un conde, cómo se vuelve esta persona que tú acabas muy bien de describir como alguien de mucho acervo cultural. Y ahí te lo dice Bram Stoker. Digamos que ya al estarse
preparando para todas estas cuestiones que te digo de control global, el conde, él, más años atrás de lo que es la novela, nos narra Bram Stoker que estudia en la famosa escuela que hay, supuestamente existe en Transilvania, que es la famosa Scholomance o la escolomancia. Esta escuela en donde supuestamente el diablo es quien imparte las clases de ocultismo a los alumnos, y son los famosos Solomonari. Entonces, supuestamente, Vlad el Empalador, al transformarse en no muerto, adquiere clases en la Scholomance y deviene ya en la figura del conde Drácula. Wow. Y es una persona que sabe muchas cosas, es una persona de mundo. Claro, exacto. Pero aunque sea una persona de mundo, y todo esto que acabas de mencionar, Vane, no deja de ser un monstruo. No, claro, pero fíjate, y aquí hay algo súper interesante, Liam, a mí me llama mucho la atención porque generalmente este tipo de personajes, que son personajes que tienen muchísimo poder, que tienen una maldad, que tienen como esta parte muy oscura, suelen también ser personajes encantadores de alguna manera, ¿no? Que logran precisamente por eso envolver, atraer, ¿no? Y que parece que las víctimas pues hasta se forman y hacen fila, ¿no? Como para ser la próxima víctima de aquel. Y me hace sentido, digo, yo, porque lo empiezo como a relacionar un poquito, ¿no? Con perfiles un poquito como desde esta perspectiva más psicológica, con el llamado narcisista incluso, ¿no? Que es una persona que tiene como ciertas características fríos, insensibles, que buscan justamente aprovecharse, sacar ventaja, extraer algo pues de estas víctimas que las buscan específicamente con ciertas características, pero son encantadores. O sea, tú cuando los ves o conoces a estas personas, no sabes que estás frente a un narcisista. Sí, no. En este caso tampoco sabían, pues, que era un monstruo terrible que iba a terminar matándolos a través de chuparles la sangre. O sea, claro que no. Y convirtiéndolos también en no muertos, porque esa es la otra, que cuando te chupa la sangre, tú ya estás en un proceso de transformación. Estás dejando de vivir como tal tu vida normal que tienes. De humano, de ser humano. Y te estás transformando en uno como ellos. Como cuando igual te daba COVID, ¿no? O sea. ¡Ándale! O sea, por eso qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Porque ya te transformaste en uno de esos. Sí, y mucha gente, bueno, pues perdió la vida justamente, sí, ¿no? Sí. Pero, a ver, esto está súper interesante. Memo, vamos a hacer, ¿te parece bien, Liam? Perdón, una breve pausa y regresamos porque me gustaría más que profundizáramos precisamente en este personaje de Drácula, pero desde esta perspectiva que hablas de esa obscuridad real, ¿no? De esa maldad real que pues va más allá incluso de nuestra imaginación. ¿Regresamos? ¿Bien? Estamos en el Uroboros Radio, regresamos en un momento. Estás en el Uroboros. En un momento continuamos. La Espiral de Awen, Centro de Desarrollo Espiritual y Despertar de Conciencia. Ofrecemos cursos, talleres y pláticas. Celebra con nosotros momentos importantes con nuestros rituales y ceremonias holísticas. Además, realizamos armonizaciones energéticas, terapias de sanación del alma e interpretación de diferentes oráculos. Encuentra velas, aceites e inciensos temáticos y personalizados, figuras mágicas como hadas, duendes, dragones y más. Búscanos en nuestras redes, Facebook e Instagram como La Espiral de Awen y a nuestro email como laespiraldeawen@gmail.com. La Espiral de Awen, un spa para el alma.
estamos de vuelta en tu programa El Uroboros. Sí. Listo, ya estamos de regreso. Estamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, Liam Corleone, que es actor y es también investigador de la novela de Drácula de Bram Stoker. Entonces, estamos hablando de este personaje justamente de Drácula y ya sabemos de dónde viene, en qué se basa. Es una fusión, un personaje pues con unas características de alguna manera muy exquisitas, también una personalidad pues que además sobresale, por supuesto. Decíamos, Liam, que de alguna manera pues estos términos tan trillados ahora como el narcisismo y el vampiro energético, bueno, tiene un origen, porque Bram Stoker ya nos hablaba de ese tipo de persona, si lo vemos desde otra perspectiva, desde aquel tiempo, desde aquella novela donde todo el mundo dice, ay, claro, esos personajes ficticios. No, mucho ojo, porque puede ser su vecino, ¿no? O sea, puede ser su hermano que esté ahí, ojo con esto. Pero ¿qué hay justo de este personaje que vemos en la novela? Bueno, no en la novela, en las películas del conde Drácula, que muere por amor, por su querida, que entonces ha fallecido, y entonces eterno enamorado, que va por la vida sin pena ni gloria, porque ya nadie me va a amar en la vida y la existencia y solo el amor. ¿Qué tan real? Por supuesto, sé que no. Por supuesto, sé que esas son fantasías y literalmente cuentos, ¿no? Historias de Hollywood. Pero, ¿qué característica como tal Drácula, no tenía esta parte del amor? Porque un muerto viviente ni siquiera puede sentir el amor. A ver, por favor, 3 segundos de sentido común. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace esa idea, o nos quieren vender esa idea del eterno enamorado, y en realidad cuál es su personalidad? Mira, en realidad la personalidad de Drácula con respecto a la cuestión romántica, pues la verdad uno está en el polo norte y el otro está en el polo sur, están lejísimos uno del otro. Ajá. Se le atribuye esta cuestión romántica en el cine porque en la novela justamente toca temas muy apasionantes, entre ellos uno de esos tantos es la sexualidad, ¿no? El conde Drácula, aunque tú cuando estás leyendo la novela no encuentras ningún tipo de sensación que te haga sentir, ay, este tipo es alguien sensual, se nota, porque no lo hay, nunca lo ves. Sí existe alrededor de esta, digamos, atmósfera en la novela, sí existe ese dejo de la sexualidad muy en todo momento. Muy sutil, como muy fino, ¿no? Muy fino, pero está todo el tiempo protagonizado por las mujeres de la novela. De entrada, cuando Jonathan Harker llega al castillo de Drácula en Transilvania, que es en los primeros capítulos de la novela, él se encuentra cuando ya lo tiene encerrado el conde en el castillo, pues él se pone a vagar por el castillo, ahí anda, vagando, ¿no? Metiéndose, porque es enorme el castillo. Además, tiene una característica el castillo, que es como una especie de laberinto que muta. Es impresionante eso que se le ocurre a Bram Stoker. Por ejemplo, si él vio una entrada el día anterior, ay, esta era una entrada, aquí me acuerdo que sales a la calle, abre la puerta, ya no hay eso, ya hay otra cosa. Cambia, como que cambia constantemente el castillo, es un laberinto impresionante. Cambia la realidad. Cambia la realidad, pero eso lo hace muy sutil Bram, en el momento, como para explicar que Jonathan no encuentra la salida. Y en una de esas, de no encontrar la salida, se topa con las famosas 3 hermanas, que son 3 mujeres vampiro que tiene Drácula en el castillo. Y en el momento que las describe Bram Stoker a estas 3 mujeres, de verdad, describe como si fuera el cielo. Jonathan Harker está muy enamorado de su novia Mina Murray, que es con la que va, después de regresar de Transilvania, se piensan casar, porque están muy enamorados. En su diario, al momento de escribir, dice, que Dios me perdone, Mina, perdóname, pero es que lo que estoy viendo no lo puedo creer. Y las encuentra tan hermosas, tan bellas, que se abandona al placer, porque las vampiras comienzan a acercarse. Esta seducción, ¿no? Este juego erótico y ajá. Sí, totalmente. Entonces, Bram Stoker en su narrativa es como muy descriptivo de las 3 mujeres.
y las describe como muy voluptuosas, muy sensuales, muy bellas, sumamente bellas. Pero él no sabe todavía que son unas no muertas. Él no sabe que están muertas. Entonces, pues él se deja guiar por la seducción que le provoca su apariencia y se abandona así como que, ay, bueno, ya no vas, ¿no? Y entonces... Bueno, aquí estoy. Ándale, sí. Y es lo que pasa, y de ahí se desenvuelve todo un tema de sexualidad, con toda esa temática. ¿Y quién está detrás de todo eso? El conde. Claro. Pero no porque el conde las haya enamorado, a lo mejor ellas se enamoraron en su momento del conde, pero él no era su objetivo. Su objetivo era dominarlas de otra forma, tenerlas ahí, ¿no? A su servicio para lo que él quisiera en cuanto él quisiera. Claro. Él, dentro de todos sus poderes que adquiere en la escolomancia, uno de sus tantos poderes es esta manera de dominar mentes, con el simple hecho de meterme en tu pensamiento. Y al momento de meterme yo en tu pensamiento, ahí soy dueño de todo tu cúmulo de sensaciones que puedas tú tener. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se enamora y entonces al rato terminas haciendo lo que la otra persona quiere y ni cuenta te diste? Exactamente. ¿No? Claro, qué horror. Entonces, el conde Drácula, de alguna manera, por eso Hollywood interpreta, dice, bueno, aquí el conde sí se ve como esta entidad sensual que vamos a hacerlo guapo. ¿En el libro dice que es guapo? No dice. Bueno, nosotros lo ponemos guapo. Ajá. Y en el libro no dice que es guapo. Jonathan Harker lo describe como un viejito, con el aliento fétido, con pelos en las manos, con las uñas largas, un bigote largo, blanco, que le salen los colmillos por debajo, y un pelo encrespado, como con mucha entrada en la frente, pero con una melenita blanca, que así justamente tú ves fotos de Henry Irving, y así era, igualito. No, ese es Drácula, ese viejito decrépito, pero con mucha sabiduría, ¿no? Y que en realidad rejuvenece un poco cuando bebe sangre, pero en realidad no es un tipo guapo, no es Caleb Landry Jones, ni Gary Oldman, ni Frank Langella, ni a todos los Dráculas que nos han puesto en el cine, pues que se enamoran todas las chicas en el cine. Ay, no, es que no es un Tom Cruise, ni un Brad Pitt, ni Jonathan Rhys Meyers, nada de eso. No, Drácula no es guapo. Drácula no es guapo como tal, pero tiene esta charm, manipulación, el encanto, ¿no? El encanto de pero a través justo como de la palabra, como de esa parte sabia que también se vuelve como admirable, ¿no? Como cuando alguien tiene mucha cultura, nos habla acerca de algo que sí envuelve por su sabiduría, por su conocimiento. Sí. Eso, pues bueno, también es sumamente encantador. Sí, y de hecho hay partes de la novela en donde Jonathan incluso también se siente atraído en ese aspecto por el conde, porque le platica de muchas cuestiones históricas en su territorio, le habla de los Drácula, de los magiares, de gente que estuvo ahí desde el principio de los tiempos poblando ese territorio, y luego le habla de la manera en cómo defiende el territorio valaco, todo esto contra los turcos. O sea, es una persona muy culta, aprende inglés, es autodidacta del inglés. El mismo Jonathan le dice, es que conde, usted habla un perfecto inglés. Y el conde le dice, no, por favor, o sea, tampoco me adule tanto, yo sé que me falta mucho. No, es que de verdad yo pienso ir a su país a comprar unas tierras porque quiero también estar allá aprendiendo de su cultura, pero evidentemente pues es todo un engatusarlo a él, ¿no? Para cuando llegue el momento de escapar hacia Londres, ¿no? Y evidentemente Jonathan se siente como seducido por tanta cuestión de sabiduría del conde, ¿no? Claro. Ahora ya no digo mujeres, evidentemente también. Y evidentemente se vale el conde de esta situación de control mental. No creas que es tanto por la atracción física que pueda provocar, porque te digo, no es atractivo físicamente, es un viejito decrépito, ¿no? Pero la atracción la consigue con su poder mental y con esta manera de envolver de manera
verbal a las personas. Claro. Oye, ¿y cuál es entonces, en realidad, hablábamos justamente la parte oscura, la parte malvada, podríamos decir, casi demoníaca que tenía este personaje, Drácula? ¿Cuál era su objetivo y qué es lo que realmente lo movía? O sea, él pertenece claramente a la tiniebla, ¿no? Sí, él desde mucho tiempo atrás le queda claro, y Bram Stoker nos lo deja en claro cuando nos habla de lo de la escolomancia, de lo de sus tiempos pasados en donde se dedicó a defender el territorio que hoy es Rumania, ¿no? Ahí nos los deja en claro cómo el conde se vuelve una persona en donde solo lo único que le interesa es controlar el medio en donde él vive. Él quiere el control de todo. Y para lograr ese control de todo, necesita convertirlos a todos a entidades como lo es él, ¿no? Como un no muerto, ¿no? Y ahí es donde él idea ese plan. ¿A dónde va Drácula a iniciar este plan? A la capital del mundo, a la capital conocida del mundo, que en ese momento es Londres, Inglaterra, en donde se desenvuelve la revolución industrial, está en cualquier momento a punto de pasar a París, también ahí a hacerse una revolución. O sea, incluso Bram Stoker te va platicando de todos los avances tecnológicos que hay dentro de esa época. En la novela te los va diciendo. Lo que hay en el momento como avance tecnológico te lo menciona en la novela, ¿no? Entonces Londres es la capital del mundo. Y ahí es donde Drácula necesita estar para esparcir esta necesidad que él tiene de controlarlo todo. Claro. Y es por eso que él quiere ir ahí, ¿no? Es por eso que es lo que lo mueve ir ahí. Pero ve en la esposa de Jonathan, ve que ese es el punto en donde él tiene que empezar. Yo tengo que tener a esta mujer como a estas otras vampiras, pero allá en Londres, para que sea mi lugarteniente. Pero no se enamora de ella. Él nada más ve en esa mujer una posibilidad de lograr lo que pretende. Exactamente, ¿no? Evidentemente cuando llega a Londres se topa con la amiga de ella, porque Mina pues no está en ese momento en Londres, y la que está es Lucy, y con Lucy es con quien empieza. Ya después cuando llega Mina también intenta atacarla a ella, pero con la que empieza es con Lucy. Sí, y me hace sentido, ¿no? Esta historia del viejito que quiere empezar a controlar las mentes para lograr su séquito y que finalmente pueda controlar todo a su beneficio. Y ¿cuántas veces la hemos visto? Ya lo hemos vivido, lo hemos visto, esas historias son conocidas, ¿verdad? Me recuerdan a alguien en particular, sí. Pero justamente actúan con estas características de querer ser encantadores, pero en realidad lo que los mueve es la ambición, es el hambre de control, es la codicia, sin importar lo que tengan que hacer para salirse con sus fines, ¿no? Y todo aquel que no va a favor de ellos es su oponente, su enemigo, en este caso Van Helsing. Platícanos, bueno, Van Helsing es, por favor, ese personaje maravilloso. Él es el personaje que a mucha gente le cae gordo, Van Helsing, porque justamente pues es el que viene a desbaratar o a desmantelar todo el plan del vampiro, ¿no? Porque mucha gente pues se endiosa con el vampiro. Mucha gente, de hecho tú ves, hay mucha tendencia luego de chicos que hacen rituales y se visten con cosa victoriana y hasta se hacen prótesis con colmillos sí, claro. Se sienten vampiros. Pues dices, uy, pues son unas alimañas del infierno. ¿Por qué quieres ser vampiro, no? O sea, es como modita o qué onda. Sí. Y Van Helsing es el pivote que viene a desmantelar eso, a hacerle, no, aquí no vamos a hacer nada. Somos hijos de Dios. O sea, Van Helsing es eso. Es la contraparte. Es la contraparte de Drácula, es la luz. Justamente en este manual de cómo funciona el mundo, que tú lo ves iniciar en la oscuridad, entra el halo de luz a la oscuridad y se llama Abraham Van Helsing. Y él es el que va a desmantelar todo. Van Helsing es un profesor holandés que es experto en enfermedades raras, también es abogado, también es incluso sacerdote ha llegado a ser Van Helsing, conoce muchas culturas, es como una especie de alegoría de lo que Arminius Banbury
fue para Bram Stoker al enseñarle toda esta cuestión orientalista en donde le enseña a Vlad Tepes. Entonces, como que Van Helsing es basado un poco en Arminius Bunbury, con todo este bagaje cultural tan fuerte que tiene, ¿no? Entonces, el doctor Seward, al momento que ve a Lucy sufrir ya con el vampirismo a puerta, ya nada, media hora de hacerse vampira la niña, es donde manda a traer al profesor Van Helsing, es un holandés él, y a pedirle ayuda. Oye, tenemos esto, ¿qué es esto? ¿Esta mujer qué tiene? No sabemos qué tiene. Y él la ve y dice, creo que estamos ante un caso de vampirismo, pero vamos a ver. Y tan escarba Van Helsing a partir del caso de Lucy, que se encuentra con la imagen del conde. Dice, madre de Dios, tenemos al diablo aquí en la casa y tenemos que desmantelar esto. Y él es el que empieza a trazar el plan de cómo destruir a Drácula, que es una maravilla lo que hace Van Helsing. Sería en este caso, Liam, algo así como esta lucha eterna entre el bien y el mal, exacto, entre esta parte de las tinieblas, ¿no? Esta parte demoníaca maligna de aquella energía que quiere tomar el control sobre la humanidad, que quiere transformar a todos, ahora sí que a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Tú recuerdas y la parte de luz que dice, no, a ver, espérate, o sea, estos no me los quitas, ¿no? Son exacto, míos. Exacto. ¿Qué me ibas a decir que recuerdo? ¿Recuerdas la escena del exorcista? Sí, cuando está el padre Merrin, el padre Carras y Regan en la cama. Así es. Es un homenaje a Drácula de Bram Stoker. Regan es Lucy, Carras es Seward y Merrin es Van Helsing. Y le están intentando sacar el diablo. Es lo mismo. Nada más que esto está en otro contexto, ¿no? Es una posesión demoníaca, un demonio que se llama Pazuzu, y es otra cosa distinta. Pero está basado en Drácula de Bram Stoker, porque el vampirismo es una posesión demoníaca. Claro. ¿No? Entonces, es lo mismo. O tú ves, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, es Drácula de Bram Stoker. No la vi. Bueno, es este monstruo xenomorfo que se encuentra en la nave, que ya sale de las entrañas, sí, cierto, horrible. Claro, sí. Bueno, sí. El pasaje de cuando Drácula viaja en el barco Demeter a Londres y va matando a todos los marineros uno a uno, los va matando uno a uno. Pasan los días y se echa uno nuevo, Es lo mismo, es la Demeter. El alien va matando uno a uno a los tripulantes del Nostromo. Claro, es cierto. Y es una alusión directa a Drácula de Bram Stoker. Evidentemente no le ponen que es Drácula, es otro contexto. Y ellos ya hicieron su propia historia con esta inspiración que me dio la novela, ¿no? Entonces, es una entidad completamente maligna. Obscura, no tiene remordimientos, no tiene empacho o conmiseración con los demás. Él simplemente te quiere acaparar. Eso es lo que él quiere. ¿Y cuántos Dráculas tenemos en la vida? Claro, no, por supuesto, muchísimos. ¿No? Sí, ese es el punto. Y podemos ver, son empresas, personas con poder, la mala alimentación, cualquier cosa. La pandemia es Drácula. La pandemia es Drácula. ¿Qué más podemos decir? La Agenda 2030 es Drácula. Todo lo que se intente adueñar de manera sistemática de la manera de vivir y de la cultura de las personas es Drácula, porque se está intentando adueñar de ti. Claro, alimentarse, nutrirse. ¿No? Y lo que hace Van Helsing es, yo soy el ente, Van Helsing dice, yo soy el ente con sabiduría. ¿Qué te está diciendo Bram Stoker? Vamos con sabiduría a repeler esto. Si tú sabes, si tú te ilustras, ¿no? Si tú vas a los libros y te vuelves un ente de conocimiento, de cosas beneficiosas para tu pensamiento, esas cosas, esos Dráculas no van a entrar, no te van a chupar la sangre. Y fíjate que sí, por supuesto que esto es así, porque justamente hemos escuchado que lo que más daño le hace a la humanidad es la ignorancia y la inconsciencia, porque de ahí que justamente pues estas personas que no tienen
no se cultivan, no se autoconocen, no trabajan en sí mismas, pues no se vuelven más que parásitos, pero en realidad son alimentos para esas energías o esas personas o seres que buscan precisamente mantenerte ignorante e inconsciente para poderme alimentar de ti, que hagas lo que quieras y te vuelvas un zombie, ¿no? A mi servicio, o sea, y me sigas y me alabes y cada que yo salga me grites, ¿no? Y ¿sí? Enloquezcas cuando me veas. Y al final del día, pues el mayor antídoto para esa enfermedad pues es justamente la educación, ¿no? Es la cultura, es precisamente el conocimiento, es el no permitir que entren estos demonios, ¿no? ¿A través de qué? Pues, ¿cómo me vacuno? Pues me vacuno a través de ilustrarme, a través de autoconocerme, a través de autosanarme, a través de crecer como ser humano. De hecho, dejo de ser un alimento y me convierto en un ser. De hecho, yo tengo una hipótesis, Vane. ¿Por qué la novela de Bram Stoker, cuando muta al cine, no es lo mismo que en el libro? Hoy en día vemos que es un vampirito llorón, enamorado, que le llora a su novia que se murió. Y se la pasa 400 años. Y dices, ¿a quién le ocurre eso en la vida? O sea, yo creo que ni el más... tanatología, ¿no? Yo creo que ni el más clavado se pasa tanto tiempo llorándole a una chava o una chava a un tipo. No, o sea, un año mejor, cuando más. Cuando mucho, ¿no? Sí. Que bueno, yo conozco muchos que hasta 20 se han aventado. Pero bueno, esos son otros. Es otra cosa. Pero yo sé que Hollywood intenta dentro de su marco artístico pues evidenciarte o traerte a la mesa los sentires de las cosas bonitas, del amor, de todo eso, y pues plasman con estas analogías estos temas, ¿no? Evidentemente, pero yo la teoría que tengo es que si Hollywood nunca nos ha dado una película de Drácula como lo que se le acá, que es esta alegoría del mal, que se desmantela fácilmente con conocimiento, es por algo. Porque Hollywood, pues evidentemente no quiere que sepas que así es la cosa. Claro. ¿Cómo te van a dar en una película la clave? Claro. La clave a lo que es en realidad la industria, toda esta situación que, bueno, pues evidentemente intenta abarcar y controlar. Que es el mismo Drácula tratando de contar una historia a su conveniencia, como para justamente tener la visión de un personaje desde pobrecito, mira, y hasta cae bien. Exacto, hay un punto donde cae bien y dices, ay no, pobre, debería de salirse con la suya, y sí, Van Helsing, qué mala onda, qué malvado, no lo entiende, ¿por qué? Que lo maten. Lo que pasa es que el cine habla por sí solo y es tan noble que bueno, pues las imágenes que el cine presenta, pues te conmueven, ¿no? Los que saben hacer cine, pues presentan sus guiones y te conmueven, y mucha gente se conmueve con lo que va y ve, ¿no? Y es fácil digerir un sentimiento como el amor, porque pues todos sentimos amor en algún momento. Claro. Entonces yo voy y veo esta historia de este tipo que le sufre a su mujer 400 años, mujer que se le muere, mujer que se la matan, qué sé yo, y pues es fácil caer en esa compasión y en esa convención del personaje, ¿no? Y entonces ahí tenemos 30 años seguidos a la gente llorando por Francis Ford Coppola y su película que justo tenemos ahí de Gary Oldman con Winona Ryder, con Keanu Reeves y toda la banda que sale ahí en esa película. Pero justamente esa película tiene un pasaje de Vlad Tepes que utilizaron para, bueno, recrear o adaptar al sentimiento del amor esta situación. Vlad Tepes tuvo una mujer que se llamaba Shnagnea Batory, que dejó que se cayera del castillo en lo que les escapaba para que los turcos no lo capturaran. Y ella le dijo, yo no me voy contigo porque eres una basura de persona, prefiero que me maten los turcos. Le dice, pues ahí quédate. Y se escapa Vlad, y a ella la deja en el castillo. Y ya que iban a llegar los turcos, los ve que ahí vienen ya en las inmediaciones del castillo, y ella decide aventarse del castillo. Pero a Vlad no le importó. Vlad no lloró 400 años, ni cruzó mares de tiempo por ella, porque se la mataron. No, a él le valió 3 carajos que se muriera. Entonces, romantiza además Hollywood.
¿no? De hecho, sí. Oye, pero esa película, de verdad, yo creo que sí, justo de no, sí. Coppola, sí, muy buena producción, la verdad. No, es que de que visualmente, o sea, es una maravilla. Es maravilloso. Bueno. Sí, es un arte. O sea, ciertamente no retrata lo que es Drácula como tal, pero como desde esa perspectiva que la ponen, pues sí, maravillosa película. Es que aborda con muchos los actores extraordinarios. De entrada, sí. Gary Oldman hace un gran trabajo, sí. Porque aparte el tipo es un super actor, o sea, es algo impresionante. Yo creo que estamos ante la figura actoral más impresionante de todos los tiempos. Me atrevo a decirlo, créeme, Vane, me atrevo a decirlo, que Gary Oldman es ese. Y que él esté haciendo al vampiro ahí en esta producción de Coppola, pues es maravillosa. Y además que retrata y sabe llevar muy bien las atmósferas. La parte de Lucy es muy bien contada, esa parte donde se vuelve ratas y primero es una como gárgola. Sí, es increíble, o sea, Coppola hace un gran trabajo. Visual es maravilloso, lo actoral, lo visual, el vestuario, lo que quieras, pero la fórmula principal del mal en Drácula se la quita. Sí, claro. Sí. Tú quítale las 2 moléculas de hidrógeno y la de oxígeno al agua, pues ya no es agua. Entonces, no puedes quitar los componentes de la fórmula al agua, pues siendo ya no es agua. Entonces, si le quitas el componente principal a esto, pues ya no es Drácula. Claro, porque no es una historia de amor. Drácula es hablar de esa maldad que quiere controlar, de esa maldad que contamina, que envenena, que contagia, que se expande además, que de alguna manera, pues no es nada más mi maldad y yo, sino además te vuelvo malo y te vuelvo malo y te contagio y te contamino y te contamino y te contamino para hacer un ejército, ¿no? A mi servicio, un ejército al servicio de esta tiniebla, ¿no? De hecho, fíjate que hay una novela que se llama Año Drácula, que es una reinvención de un tipo que se llama Kim Newman, en donde plantean que Drácula sí llega a hacer eso y se casa con la reina Victoria de Inglaterra. Ah, caray. Es como una visión distinta a lo de Bram Stoker, claro. Que Kim Newman toma la mitología de Bram, pero dice, a ver, ¿qué hubiera pasado si el vampiro llega hasta la corte? Y es una cosa impactante. No sé. Yo me quedo con el original, claro, pero lo que hace Kim Newman en esa propuesta, dices, wow, ok, está loco. ¿Y no será que dentro de todo, pues tampoco, bueno, no sé, nunca sabemos realmente qué cosas pasan, ¿no? Y qué cosas podrían acontecer. Sí. Bueno, muy bien. A ver, vamos a mandar algunos saludos. Tenemos algunos mensajes. Dice José Esquivel, saludos desde Morelia. Saludos, José. Luis Escobedo dice saludos. Susi Coatl dice hola, Vane Agyu, saludos y abrazos. Muchísimas gracias. Tenemos también por aquí mensaje de Francisco Marín, dice saludos, Vane, te queremos. Muchísimas gracias, yo también a ustedes. Tenemos también por aquí Alejandro de León, aquí presentes de nuevo, interesante programa, saludos cordiales, muchas gracias, Alejandro. Cristal de la Peña, saludos, Liam Uribe. Ay, Valdez. Cristal, mi amiga de Irapuato, la quiero. Bien, tenemos saludos de ella, también tenemos saludos de Bella Soto, que nos dice, hola, excelente noche, saludos, Vane, saludos también para ti. Ejecat Aguilar, qué charla tan interesante, dato curioso que su linaje proviene de los Caballeros del Dragón, efectivamente, así es, bueno, justo. Se distorsiona un poquito después, pero en realidad, porque originalmente pues su papá no tenía como esta visión al ser caballero del dragón, al contrario, ¿no? Esta parte del honor, de la integridad, de la dignidad, de defender otro tipo de cosas, como lo que pasa es que un hijo del dragón, ¿no? Sí, lo que pasa es que a Vlad le hierve la sangre cuando se entera cómo matan a su padre. Lo matan terriblemente, así, lo linchan, así, acaban los boyardos. Y a él y a un hermano de Vlad, un medio hermano, Mircea II. Y pues eso lo llena de ira a Vlad. Y eso se le queda metido ahí para toda la vida. Y a partir de ahí es donde él, justamente de los turcos, aprende el empalamiento. Viendo a uno de los verdugos, porque cuando Vlad estaba atrapado, digamos, al servicio del Imperio Otomano, no era como tal un prisionero que tenían ahí en una mazmorra y pudriéndose, no.
fungía como una especie de genízaro que estaba ahí. Órale, pues, pues, tú eres un príncipe en tu tierra, ándale, pues, puedes degustar de todas las cosas de aquí del palacio. O sea, era un tipo en una jaula de oro, él y su hermano Radko. Entonces, pues ellos se podían mover a donde fuera, conocieron mucha gente, muchos turcos que fueron entrañables con ellos, no conocen al mismo que lo mata, el mismo tipo que mata a Vlad el Empalador, era como su medio hermano, como su hermanastro, porque Vlad y Radu quedan a merced de Murat II, que es el sultán en ese momento, y el papá de Mehmed II. Y Mehmed II es el que logra atrapar 40 y pico, casi 50 años después, a Vlad. Y lo decapita, ¿no? Wow. Esa es la historia oficial que demarca, ¿no? Que aparte, Mehmed fue sanguinario con Vlad, no tuvo compasión con él, le corta la cabeza, incluso la pone, se dice que la pone en las murallas de Estambul, ¿no? Como muestra de que hasta el más hijo de su hija de todos los que le han hecho la vida imposible al imperio, perdió con él. Y lo pone ahí de muestra, la cabeza de Vlad Tepes, ¿no? Wow. Entonces, Vlad aprende con los turcos, aprende el empalamiento con ellos, viendo a verdugos ejecutar su oficio, y él con esa idea y esa estrategia en la mente es cuando regresa, ya se ve liberado de estar bajo el yugo de los turcos, regresa a Valaquia y ahí solito él comienza a mover sus cartas para llegar en algún momento a hacerse del principado de Valaquia, y entonces ya con poder, cuídense todos, ¿no? Claro. Llegó a empalar hasta 22,000 personas en un día. No es cierto. ¿En un día? En un día. ¿Cómo que en un día? Así. Tenía a su cargo a tanta gente, a tantos soldados que los ponía, llegaban los turcos, había estrategia de batalla, les ganaban y empálenlos. Hay una historia, por ejemplo, de que a los boyardos y descendientes de boyardos que mataron a su padre, los invitó a una cena en el castillo es el castillo de Bistritz, y de ahí se los llevó al castillo de Puenari, que es el famoso castillo que está en ruinas allí en la colindancia de Valaquia con Transilvania, lo que hoy es Rumania, y que se los llevó ahí y que los encierra. Y que iban niños y mujeres incluso a la cena, y a todos los empala. Ah, caray, qué fuerte. Terrible. Ustedes mataron a mi padre, ahora van a saber lo que es amar a Dios en tierra de Vlad, ¿no? Qué fuerte. Es terrible. Hay unas historias de Vlad que no las crees, que dices, ¿cómo es posible que este tipo hacía esto? Atroz, completamente atroz, ¿no? Y se salía y veía a los empalados ahí en la mañana y tráiganme el desayuno, aquí voy a desayunar. Y ahí comía viéndolos así. Le ponían la sangre así, el vaso con la sangre de las víctimas. No está confirmado. Mucha gente asegura que eso pasaba, pero el mismo Armenius Bamberry le decía a Abraham que eso no está confirmado, que se la bebiera como tal. Lo que sí está confirmado es que tenía hemolacria. La hemolacria es cuando lloras sangre, que en tus lágrimas se cuela sangre. Que eso tenía Vlad el Empalador, y por eso se le veían los ojos rojos. Wow. Y por eso tú lo ves ahí que cuando lo dibujan a Drácula le ponen los ojos rojos. Es por ese detalle. Wow, maravilloso. Oye, pues esto está súper interesante, Liam. A mí me parece que es muy importante que podamos rescatar como la esencia que justamente Bram Stoker quería plantear ahí, ¿no? Que era desde aquel tiempo esta lucha, ¿no? Esta confrontación que existe entre seres que claramente son de las tinieblas, que existen, que son reales, que no están en la fantasía ni en el inconsciente colectivo. O sea, hay demonios, hay entidades, hay seres que quieren justamente apropiarse, apoderarse de esta parte humana, y hay quienes, por supuesto, pues utilizan, incluso, no sé si se disfrazan de seres o de personas, yo no sé, ¿no? Hay muchos disfrazados por ahí, ojo, tengamos mucho cuidado.
y buscando precisamente alimentarse, ¿no? Alimentarse a la gente. Yo recuerdo, justo conocí en algún momento a una persona que me decía, es que yo me alimento de la historia de las personas, yo vivo a través de alimentarme y nutrirme de la historia de la gente. Fíjate que en su momento yo no le di como mucha importancia a eso que me dijo, ¿no? Yo así como, pues sí, eventualmente era un vampiro energético muy, muy, muy cañón, pero me lo dijo, o sea, abiertamente sí me lo dijo, ¿no? Y yo como que, no sé, no sé, o sea, en ese momento no estaba como, no tenía esta noción de que me estaba hablando un vampiro. No tenía esta idea que al decirme me alimento era real, se alimentaba de la energía de la gente a través de conocer sus historias, a través de acercarse a conocer sobre su vida, y entonces de alguna manera les robaba o jalaba cierta identidad y luego los volvía como dependientes de su ayuda. Fíjate. ¿No? Y ahí tenía un control él. Y ahí tenía un control, porque además él a través de un oráculo, bueno, del tarot, podía entrar a conocer ciertos misterios de esa persona, ciertas cosas, y lo utilizaba eventualmente para tomar su energía, para tomar su historia, para tomar incluso conocer sus miedos, y sabía fíjate, cómo manejar y manipular a la gente. Y fíjate, sí, no, brutal esta persona. ¿En cuántas escalas podemos llegar a tener eso? Sí, claro. A lo mejor él era solo una entidad, ¿sí? Y que de esa manera operaba, pero cuando es escala, en escala ya de dimensiones más considerables, que ya se trata de gobiernos, de empresas, claro, de industrias, ¿no? Ese también es una modalidad vampírica, ¿no? Sí, claro. de absorber las energías de las personas. Sí, ¿no? Y esclavizarlos, porque al final del día, pues de lo que trata es de volverlos como su servidumbre, ¿no? Lo que decimos en muchos casos, pues ser un servitor, ¿no? Estar justamente sirviendo a aquel que de alguna manera pues ya te controla y que te domina, sí, y ya no se sabe ni siquiera por qué estoy siguiendo a quien estoy siguiendo y como en qué minuto estoy siguiendo. Y el antídoto, por supuesto, pues es esta parte de autoconocernos, de defendernos, de defender nuestra identidad, nuestra integridad, y por supuesto no permitir que estos seres, estos vampiros, estos Dráculas, pues se acerquen ni siquiera a nuestro espacio, ¿no? No. Esto de pensar que es una cuestión romántica y ay, pobres, como lo que hace Anne Rice, ¿no? Romantiza mucho a sus personajes, que es una maravillosa literatura lo de Anne Rice, pero bueno, ella a diferencia de lo de Bram Stoker, bueno, pues quiere dibujar otro tipo de circunstancias que invadieron a esas personas que en su momento pues estaban vivos, y los invadió la mala fortuna de convertirse en vampiros, y ahora viven con esta cuestión de tormento, con esta cosa en su vida que ya no es vida, y que tienen que vivir así. Y así están las historias de Anne Rice, o hasta las cosas más lights como lo que hace Stephanie Meyer con Crepúsculo, ¿no? Que pues ya también es una romantización que ya raya en la cursilería, como la película de Luc Besson, ¿no? Vayan a verla, pues, yo no tengo bronca, pues ustedes vayan a verla. Pero sí hay que estar conscientes de que se transgrede algo que una persona propuso hace 128 años y hoy por hoy en un dispositivo transmedia como es el cine, pues nos están cambiando todo lo que dijo este señor. Ya no nos están preservando esa fórmula que te decía. Claro. Entonces, eso es lo terrible, ¿no? Que al final del día no estaría mal si no le pusieran el nombre de. Es decir, si van a crear algo y van a generar una imagen de este sujeto, de esta persona o este ente que a lo mejor siente un amor, que llora, que es esta parte romántica, está ok, pero entonces no le pones Drácula, vamos, o sea, no puedes desviar de esa manera, porque entonces justo ya estás yendo en contra de las características y la naturaleza del autor, ¿no? De una obra que al final del día, como cualquier otra, merece un respeto y merece que se conserve la esencia, ¿no? O sea, no le pones Drácula
Drácula, ponle como se te pega la gana, pero Sí, es otra ponle- cosa, ¿no? Ponle O sea, el vampirito chilloncito. ajá, el vampiro enamorado, Ajá. una cosa, sé como Pues- hubo un ángel enamorado, pues ponle el Pues vampiro volverle al enamorado. vampiro enamorado. y- Pues es ¿no? justo es eso, Crepúsculo, que es esta historia de un vampirito enamorado y Ajá, ya. está ok. Pero la señora esta Meyer hizo su propia historia aparte y para la gente que le guste ese tipo de así de romantización, pero no se llama Drácula. Claro, claro. Mira, yo he visto el vampiro de Germán Robles del 57, película mexicana del 57, producida por Abel Salazar, dirigida por Fernando Méndez, ¿no? Con Ariadne Welter, con a Carmen Montejo, el mismo Abel Salazar, Germán Robles. Es más fiel a lo que plantea Bram en su novela. Esa peliculita mexicana así con el vampirito, con el murcielaguito ese con hilito, es más fiel a lo que plantea Bram que las cosas que ha habido en Hollywood. Así te la pongo. Porque plantea justamente un vampiro que quiere controlar y que tiene súbditos y que manda a traer cajas con tierra desde Transilvania, cosas de esas. Pero no se llama Drácula. Y ese es el gran éxito de esa película del vampiro de Germán Robles. Que no le ponen Drácula, pero tiene elementos Stoker. Y dices, wow, y tú la ves hoy, quién sabe cuántos años después, 80 años después o 70 y tantos años después, la ves y dices, wow, de verdad sí es muy buena. Claro, los recursos cinematográficos Sí, de no la eran época, los mismos. pues los ves hoy con tanta cosa innovadora y dices, bueno, pues sí, el murcielaguito. De esos Pues sí. como de alambre. Ajá, entonces, pues sí, pues la neta. Pero la verdad, su guión es muy bueno. Muy bueno. Súper. Muy bien. Oye, Liam, pues ya estamos prácticamente en el final de nuestro programa. Sí, Vane. Yo la verdad es que estoy muy contenta, encantada de que estés aquí con nosotros y que podamos platicar de todo esto porque justo se me hace que es un tema muy interesante, sobre todo porque es preciso que la gente sepa realmente qué es lo que está viendo. Y esto es siempre, ¿no? Por supuesto que lo que está escrito en una novela, en una historia, pues por supuesto cuando se quiere pasar al cine, a este formato de película, pues se pierden muchas cosas de la esencia. Y lo hemos visto pues con muchas historias, con muchos libros, con muchas sagas. Sin embargo, creo que siempre es importante saber, voy a ver una película, sí, puedo ir, disfrutarla, está ok, pero si me llama la atención esto, también entender de dónde viene, cómo fue escrito y cuál es la verdadera esencia, ¿no? Porque eso es lo que nos permite de alguna manera también discernir, razonar, analizar, y ahí justo es donde está la luz del conocimiento. Sí. Ahí es justo donde no nos dejamos solo embaucar por esas tinieblas de ignorancia, sino que sí, lo disfruto, pero también me ilustro, y entonces eso también me da una cultura y me da una posibilidad de poder entender qué es lo que estoy viendo y desde la perspectiva de un autor, qué es lo que nos quería decir. Porque Drácula de Bram Stoker, al final del día, pues es una novela que tiene tanto tiempo, no ubico ahorita cuántos 128 años Imagínense exactamente. ustedes, o sea, hace 128, digo, ni habíamos nacido, por favor, o bueno, a lo mejor en aquella vida, en otra historia, ¿no? Pero sí, seguramente, exacto. ¿no? Pero lo que sí me queda muy claro es que poder entender en aquel tiempo, con el contexto histórico, con la época, cómo se vivía en la sociedad, qué es lo que había, esta idea, esta visión del autor para poner sobre la mesa de una manera tan exquisita, tan sublime, esta lucha entre entidades o seres del mal, seres de tiniebla, de oscuridad, y por otro lado, pues como esta luz también, ¿no? Esta lucha continua de querer rescatar a esas almas, a esas conciencias, pues es algo que vemos incluso al día de hoy y se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, y yo creo que se seguirá repitiendo, porque la verdad pues no veo para cuándo. Todos ya estamos en la conciencia y en la sabiduría y ya estamos del otro lado. A ver, perdón, no, o sea, sí, creo que no, y creo que en algún momento pues estamos un poquito más perdidos que antes, pero bueno, no sé, esa es como mi visión de no, pronto. y tienes totalmente, o sea, lo has percibido de la manera más elocuente
que cualquier persona lo pueda percibir, Vane, lo estás viendo en realidad como es, ¿no? Así justamente eso es lo que Bram Stoker intentó plasmar en su novela, y digo, evidentemente plantea otras temáticas con respecto a lo que es la comunidad y a la sociedad victoriana de ese entonces, ¿no? Hay cosas que abordan la xenofobia, por ejemplo, te decía de la sexualidad, los avances tecnológicos, 1000 cosas contiene la novela, o sea, no es nada más esto que te acabo yo de compartir. Son muchas cosas que a lo largo de 128 años, draculistas como David Jekyll lo han estudiado también, o otros compañeros, ¿no? Que también hacen lo mismo, y que ellos agarran tal vez otras vertientes de lo que quiere decir la novela, pero aquí lo que hemos concluido, mi compañero Abraham Feria y yo, en el canal de la Ruta hacia los Cárpatos, pues es justamente adentrarnos en todos estos aspectos que Bram fue tomando de la realidad y metiéndolos a su ficción, con esta creación de este personaje oscuro para decirnos algo, justamente. Perfecto, súper. Oye, pues Liam, me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, de verdad, qué alegría que hayas venido a traer este tema a la mesa, porque al final del día me parece que es un tema muy importante, muy interesante, y fíjense bien, además no hay casualidades, digamos que estamos justamente en una época donde precisamente está esta lucha que se va a intensificar, déjenme decirles, entre la tiniebla y la luz, o esta parte de la conciencia, ¿no? La ignorancia y la sabiduría, que finalmente siempre se ha visto, pero nunca como ahora, y creo que por eso también estamos viviendo muchas cosas que se están viviendo a nivel mundial, porque al final del día, bueno, pues hay muchos personajes que están claramente representando como estas dos caras o estas dos partes, ¿no? El tema es cuando uno se disfraza del otro, y entonces ahí es donde nos metemos en tema, por no discernir, por no razonar. Entonces, queridos hermanos de El Uroboros Radio, hay que investigar, hay que estudiar, hay que analizar, hay que aprender a analizar las cosas y a identificar qué es lo que estamos consumiendo, y detrás de eso que me plantean, quién está y cuál sería el objetivo, la finalidad, ¿no? Totalmente. Mira, simplemente por decirte un ejemplo, Disney no es en los años 30, 40, el viejito Walt Disney pues era el dueño y tú lo veías ahí como dueño, ¿no? Pero hoy por hoy Disney no tiene un viejito dueño ahí sentado en su casa, tal vez, dibujando ratoncitos. No. Son grandes corporaciones de accionistas y firmas financieras que llevan la corporación de Disney, ¿no? Y todos estos tipos son los que se encargan de decidir pues el entretenimiento que ve la gente, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que conlleva? Un consumo, que tienes que consumir esto, porque tenemos que hacer mucho dinero nosotros, y tú tienes que consumir esto a fuerzas. Tienes que consumir esta Blancanieves, tienes que consumir este Superman, tienes que consumir este Drácula, no el que tú leíste, sino el que yo te tengo que decir que consumas. Y a eso se refiere, justamente. Esas personas que están hasta allá arriba con el poder adquisitivo son los que en realidad controlan lo que tú vas a ver. La cultura controlada es la que te van a imponer, y no hay de otra. Y por eso, si tú tienes el conocimiento de tu lado, no, puedes ir a ver Disney sin broncas, pero tú ya sabes qué es lo que te vas a comer y qué no es lo que te vas a comer. Tú sabes qué es lo que te hace daño y lo que no te hace daño. Tú sabes qué es lo que te va a provocar una enfermedad terrible, o vas a estar siguiendo y gozando de cuestión de salud, ¿no? No comas McDonald's para la mente, ¿no? McDonald's para la mente. Pues sí. Bueno, muy bien. A ver, tenemos unos últimos mensajitos. Sí. Bella Soto nos dice: excelente programa, excelente ponente, muchísimas gracias. Gracias. Dice, exacto. Y Ejecat Aguilar dice: excelente tema, qué miedo con la maldad encarnada de Blake Tepes. Sí. Pues sí, sí. Pero fíjate que aún así Vlad tenía una justificante.
Digo, Bueno, no sí. no se van a justificar las muertes ni la manera de cómo las hacía Vlad, porque sí era terriblemente sanguinario, pero él tenía un ideal por el que luchaba, ¿no? Claro. Defender su territorio y lo de su padre. Tenía ahí en la mente eso, pero evidentemente se muta y se vuelve eso maldad, ¿no? Al momento que Bram lo toma para hacer su vampiro, pues evidentemente ya todo eso queda en el olvido. Y esto es una nueva disposición que tiene esa entidad de control. Ya se me olvidó aquello. Hoy estoy en esto. No me importa lo que pueda haber sido en ese entonces. Hoy quiero control. Y está completamente del lado oscuro. Además de que es una entidad que ya no vive, que es un muerto levantado, claro, nada más. Ya no tiene como las emociones que son 100% humanas, ¿no? El cuerpo emocional corresponde al ser humano, es el único que tiene esa parte de las emociones, o sea, no es como que el ángel enamorado y el demonio enamorado, eso no existe, o sea, eso no existe, señoras y señores. Pero bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Liam, nos ha dado un gran gusto. Liam o Memo, dime como quieras. Perfecto, muy bien, pues nos ha dado mucho gusto que estés con nosotros y pues por supuesto que sigan tu programa. ¿Cuál es? Sí, estamos todos los miércoles a las 7 de la noche en Rock and World Station, aquí por esta misma señal de Vive Radio. Estamos todos los lunes a las 9, entre 9 y 9 y media de la noche en La Ruta hacia los Cárpatos por YouTube. Así se llama el canal, La Ruta hacia los Cárpatos. Los Cárpatos es la cordillera de Europa del Este en donde supuestamente se encuentra anclado el castillo de Drácula. Por eso le pusimos así al canal, La Ruta hacia los Cárpatos, porque tenemos el objetivo de ir allá, documentar todos esos espacios. Por eso se llama así. Ya otro día, si quieres con más calma, platicamos del canal. Y ahí estamos todos los lunes a las 9 de la noche. Entre 9 y 9 y media de la noche. Síganos en las cápsulas, hay muchas cosas de interés. Hablamos de los Montes Cárpatos, hablamos de Henry Irving, hablamos de Ellen Terry, hablamos de todas las cuestiones que tienen que ver con la novela y cómo es que Bram Stoker se basa para llevarla a cabo. Y también, bueno, pues síganos en las redes sociales, en mi Facebook, no sé, Liam Uribe Valdés, también, que esos son mis apellidos reales. En Instagram estamos en liam.corleone. Y pues también decirles a ustedes que pueden leer estos libros, ¿no? Esta es la biografía de Bram Stoker que se llama Algo en la sangre, de David J. Scull. Aquí, saben ustedes, se enteran de todo lo que vive Bram Stoker para llegar a ser Drácula. Hay otra biógrafa de Bram que se llama Bárbara Belfort, también se las recomiendo mucho, también es maravillosa. Y bueno, pues la novela como tal, Drácula de Bram Stoker. Léanla, por favor. 128 años de haberse publicado, un 26 de mayo de 1897 se publicó esta novela maravillosa. Yo siempre he dicho, a lo mejor estoy diciendo una atrocidad, pero yo siempre he dicho que es como una especie de Quijote en inglés. Okay. A lo mejor el Quijote o Cervantes me daría unas cachetadas, pero creo que sí. Bueno, muy bien. Gracias, Vane, a ti también por la invitación. Y ¿sabes qué? Te digo algo. Me gustó mucho tu entrevista. Es como muy objetiva en tus preguntas y en tu afán de conocer el tema y lo sabes cómo expandir y ir abordando así de poquito. Qué buena entrevista, gracias. Ay, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, encantada, de verdad, un gusto poder platicar contigo y poder muy profesional, pues, aprender de ti. Te agradecemos muchísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Descansen, cuídense. Ya nada más para recordarles que el próximo día domingo 28 de septiembre vamos a tener nuestro taller de cierre de ciclos y corte de relaciones. Ya les platicaré aquí en el Uroboros Radio de qué va esto y por qué es importante, sobre todo que estamos en una época donde lo principal justo es cortar, ¿no? Cortar, cerrar ciclos y terminar con todo aquello que cargamos y que a veces no nos damos cuenta que justo nos está quitando energía, tiempo, vitalidad, etcétera. Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos, vayan considerándolo.
solo domingo 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Va a ser vía Zoom para que ustedes puedan participar, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren. Y bueno, pues mil gracias a Mario, gracias a Vive Radio, gracias Liam nuevamente. No, ¿de mil qué? bendiciones. A ti, Vane. Gracias, y pues gracias a todos ustedes, pasen un muy feliz jueves, feliz fin de semana, y pues nos vemos el próximo jueves en el Uroboros Radio. Hasta entonces. El programa del día ha terminado. Escúchanos la siguiente semana en una transmisión más de El Uroboros.